Felipe Calderón gobernó sin miramientos, nombró a Genaro García Luna, hoy condenado en Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico, benefició al cártel de Sinaloa para controlar con ayuda del Estado y aval estadounidense la mayor parte del narcotráfico, permitió que tiraran granadas en el centro de su ciudad natal en medio de un acto multitudinario, un nivel de violencia nunca antes visto. Entre los años de 2006 y 2012, el país vio los primeros colgados en puentes y cuerpos apilados en camionetas en plena luz del día. Se resguardó de balaceras entre policías municipales y el ejército, vio arder en televisión el Casino Royal de Monterrey con personas dentro y presenció por redes sociales cómo surgía el cártel Jalisco Nueva Generación para matar a los Zetas en Veracruz. El saldo, una estela de más de 100,000 asesinatos durante el sexenio. México comenzó una espiral de violencia muy difícil de revertir. El gobierno de Enrique Peña Nieto consolidó y naturalizó los niveles y las nuevas formas de inseguridad. El caso de los 43 estudiantes desaparecidos por el crimen organizado en Ayotzinapa, el asesinato de Rubén Espinosa Becerril, los desaparecidos en todo el país comenzaron a permear en una sociedad mexicana que se resistió a vivir esa masacre. Las causas de la inseguridad siempre estuvieron sustentadas en la gran desigualdad existente. Las pocas condiciones para que la gran mayoría de la población pueda superar la pobreza fueron tierra fértil para que la muerte resultara un negocio y la guerra se extendiera por todo el territorio. Desde el inicio de su mandato en 2018, Andrés Manuel López Obrador desplegó una estrategia de atención a las causas de la violencia con un discurso no punitivista para pacificar el país. Resumió la estrategia en la polémica frase "abrazos, no balazos", que sintetizó para bien y para mal la narrativa de seguridad durante el primer sexenio de la Cuarta Transformación. Los asesinatos no disminuyeron a pesar de la creación de un nuevo cuerpo de seguridad, como la Guardia Nacional, que reemplazó a la antigua Policía Federal comandada en su momento por Genaro García Luna. Hoy, a 8 meses de gobierno de Claudia Sheinbaum, la estrategia a largo plazo parece dar indicios de mejora con la disminución de delitos de alto impacto a nivel nacional, como informó la presidenta con números detallados. Incluso en algunos lugares como Ciudad de México se lograron cifras de violencia anteriores a la declaración de guerra contra el narco. Datos positivos que conviven a su vez con estados incendiados como Sinaloa y Jalisco. ¿Es posible la pacificación de México? ¿Existe una estrategia de seguridad suficiente para terminar con una inercia de muerte? Les tengo una pregunta. ¿Ustedes saben qué es el nado sincronizado? Bueno, el nado sincronizado es ese deporte donde todas las nadadoras hacen exactamente los mismos movimientos al mismo tiempo, como si fueran una sola persona multiplicada. Pues exactamente así mismo pasa con los medios de comunicación. Pero, ¿quién lo hubiera dicho? Narrativas coordinadas entre grandes medios. Bueno, en este caso es de cómo informan algunos medios sobre la disminución de homicidios, no solo del mes de mayo, como se habló hace un rato, sino en otros momentos donde se ha ido reduciendo este delito, que escuchando a Marco vimos que no es nada fácil, pero hay varios ejemplos de lo que mencionabas hace un rato. Por ejemplo, El País, allá por el 2023, publicaba menos homicidios en México, pero ¿y las personas desaparecidas? Este mismo titular lo podemos ver en las últimas semanas del año en curso, o sea, del 2025, donde medios han informado así. El Universal: baja homicidio, pero suben desapariciones. Infobae: bajan 22.4% los homicidios dolosos, pero crecen 50% las desapariciones. Latinos: contraste de mayo, el mes con menos homicidios, pero con más desapariciones desde que se tiene registro. López Dóriga, en su programa de Radio Fórmula, publicó un video que se llama "Bajan homicidios, pero aumentan desapariciones". En el mundo de la opinión, la opinocracia, como se dice, también hay nadadores sincronizados, ¿no? Exactamente como debe ser, porque hay un titular de un artículo de un columnista del Heraldo que se llama Ricardo Pascoe, que dice menos homicidios, pero más desapariciones. Muy original. Infobae cita a Loret de Mola y en referencia a la Ciudad de México, porque dice: así maquilla Clara Brugada las cifras de homicidio en la Ciudad de México. Esto, según Loret de Mola, haciendo referencia a lo que había dicho Marco al principio del programa. Creo que ya voy viendo el patrón. No es patrón, de hecho, es casi el mismo titular. Se ve que todos los medios en México contratan al mismo editor. Debe estar lleno de trabajo. Bueno, eso no lo sabemos, pero quiero hacer un paréntesis de una vez, porque hay quienes dicen que esto de la reducción de homicidios es medio sospechoso, como Ciro Gómez Leiva en su columna dice que esto pudo haberse hecho hace mucho tiempo y si no se había hecho era porque el gobierno no quería. Titula su nota como "tragedia que se podía detener". Y ya entrados en sospechas, tenemos al ex senador Emilio Álvarez y Casa, que dice: estas son cosas milagrosas. ¿Por qué no lo hicieron antes? Mira, es que cuando pasan cosas milagrosas, automáticamente la pregunta
es, ¿y por qué no lo hicieron antes? O sea, perdón, pero sí uno se llama a suspicar. Bueno, como cuando vimos en la sección de datos, parte de la disminución es una tendencia a la baja de la estrategia implementada en el gobierno anterior. Y luego vemos que hay, digamos, otro patrón que va encaminando a los titulares que acabamos de ver anteriormente, y todo esto responde a una teoría que no es de ningún experto en seguridad, no es de un académico, un analista, como dijo un experto en seguridad, sino más bien de otro personaje. Que es Ricardo Anaya, el coordinador de la bancada del Partido de Acción Nacional. Anaya explica una teoría donde, según él, en lugar de decir mataron a esa persona, dicen esta persona desapareció, y con eso mágicamente el número de personas asesinadas baja. Sí, algo como dicen las notas anteriores que mencioné, pero la verdad es que mejor vamos a verlo. Adelante con las imágenes. Seguro has escuchado que en los últimos días el gobierno ha estado diciendo que bajó la violencia. Lo que dicen es que bajaron los homicidios en un 16%. Porque ya hay una nueva estrategia que está funcionando muy bien. A ver, ojalá fuera cierto. Todos queremos que haya paz, todos queremos que baje la inseguridad. Pero aquí el problema es que lamentablemente es mentira, es falso. 31 personas diarias. O sea, ¿ya viste la trampa? Los quitan de la categoría de homicidios y los ponen en la de desaparecidos. O sea, en lugar de decir mataron a esta persona, dicen esta persona desapareció. A ver, por supuesto que es crucial hablar de las desapariciones en México. Hay más de 120.000 desde el 2006, pero el homicidio y la desaparición son delitos que requieren estrategias completamente diferentes. Los homicidios necesitan prevención de violencia armada, las desapariciones requieren protocolos de búsqueda inmediata, inteligencia sobre redes de trata, fortalecimiento de fiscalías especializadas y tener su propio espacio para ser informado tanto por el gobierno como por los medios, ¿verdad? ¿Se puede informar solo de la reducción de homicidios, Estefanía? Bueno, sí, por ejemplo, vemos este titular que está en pantalla, que es de Milenio y es un medio tradicional, como la mayoría de los que vimos en esta sección. Y aquí claramente se puede informar solamente sobre la reducción de homicidios. Pero el tema es que en este nado sincronizado mediático vemos a titulares citando columnistas con teorías que al mismo tiempo se manejan de manera directa o indirecta hacia un mensaje de fuerzas políticas, como un sí, pero... Y esta homogeneidad narrativa revela la incapacidad de los medios para abordar la complejidad de la violencia en México. ¿Será mera coincidencia que el uso del pero esté en los titulares? ¿Será coincidencia que la teoría de periodistas y columnistas sea la misma que la de Ricardo Anaya? Gracias, compañera. Como he subrayado, hoy el crimen organizado representa la mayor amenaza para la seguridad, la libertad y la tranquilidad de los mexicanos. Es un enemigo que no conoce límites, que lastima profundamente a toda la sociedad por igual, que atenta contra la... Pocos días después de haber asumido como presidente de México, Felipe Calderón dio curso a la iniciativa que se convertiría en la marca indeleble de su sexenio, la guerra contra el narcotráfico. El anuncio lo realizó en diciembre del 2006. El primer operativo donde se desplegaron a las Fuerzas Armadas para combatir el narcotráfico ocurrió en Michoacán, donde reinaban dos cárteles, los Caballeros Templarios y la familia michoacana. Un año después, los resultados eran espectaculares. Los asesinatos de civiles se habían incrementado un 30%. Semejante resultado hubiera llevado a una persona reflexiva o bien intencionada a preguntarse si la iniciativa era correcta, pero no fue el caso de Felipe Calderón. Siguió adelante como si nada hubiera pasado. En el segundo año los resultados fueron más espectaculares aún, porque aumentó la cantidad de homicidios, que ya superaba el 60%. Este dato tampoco lo llevó a la reflexión, porque al tercer año Felipe Calderón ya había logrado duplicar la tasa de homicidios que tenía al momento de asumir la presidencia. Así es, pero sus logros tampoco se detuvieron allí. Un año más y ya estamos en el 2011 y Calderón logra su récord. La genial iniciativa de su guerra contra el narcotráfico había convertido a México en un auténtico baño de sangre. La tasa de homicidios en apenas 4 años se había incrementado más del 120%. Uno de los funcionarios responsables de la estrategia para combatir el narcotráfico era el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna. En 2013, cuando ya no se encontraba en el cargo, la revista Forbes lo incluyó en un ranking nada halagueño, el de los 10 hombres más corruptos de México. La deriva de García Luna apenas comenzaba. ¿Dónde está hoy este personaje? Bueno, detenido en una cárcel de Estados Unidos con una condena de 38 años de prisión hasta el 2052, acusado por narcotráfico, sobornos y crimen organizado. Todo esto mientras llevaba adelante su supuesta guerra contra el narcotráfico. García Luna iba colaborando con el cártel de Sinaloa, recibía jugosos honorarios a cambio de sus servicios por parte de los capos, el Chapo Guzmán y el Mayo Zambada específicamente. La periodista Anabel Hernández denunció en su momento que Felipe Calderón sabía de los nexos de García Luna con el cártel de Sinaloa. Entre las fuentes destaca otro narcotraficante hoy preso, Edgar Valdés Villarreal, alias La Barbie, quien hizo llegar a la periodista información acerca de los contactos de García Luna con Sinaloa. Y otra periodista que lleva décadas investigando el tema es Lidia Cacho, que señala que tanto Felipe Calderón como Vicente Fox, expresidente, deberían ser juzgados por su complicidad con el crimen organizado. Yo creo que con todo lo que sabía Calderón y todo lo que supo Fox, ambos deberían de ser juzgados. Verdaderamente, no por venganza, no porque pertenezcan al PAN, sino porque ellos recibieron recursos para sus campañas de la delincuencia organizada. Lo publiqué también.
Yo publiqué cómo Fox recibió recursos de la delincuencia organizada de tratantes de personas para su campaña y por eso no se atrevió a detener ni a Mario Marín ni a Kamen Nasif. Y me lo dijo Lino Corrodi cuando lo entrevisté. Me dijo, nunca los van a detener por eso. Y lo mismo sucedió con Calderón. Recibió dinero sucio para sus campañas. El PAN llegó así. La guerra contra el narco bien podría haberse llamado la interna del narco. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque los periodistas y otros especialistas que investigaron el tema interpretan a partir del patrón de detenciones y los movimientos de dinero que el gobierno del PAN actuaba en función de proteger y ampliar el negocio del cártel de Sinaloa, atacando a los competidores que le disputaban el campo. Uno de los resultados de esta interna del narco fue la división de los grandes cárteles en otros más pequeños. ¿Cómo se produjo este proceso? Cuando un capo narco es detenido o asesinado, las segundas líneas comienzan una disputa por el liderazgo. Y esa disputa no se realiza mediante el diálogo, el consenso o la votación, precisamente. Yo pensé que había democracia en el narco. Pues no, es a los tiros y con cosas peores también. Este proceso de cariocinesis llevó a que, de 6 grandes cárteles que dominaban el narcotráfico, surgieran alrededor de 73 organizaciones criminales o cárteles más pequeños. La multiplicación de las rivalidades llevó a una escalada de violencia entre las organizaciones criminales y de estas con las Fuerzas Armadas y de Seguridad. El supuesto equivocado que guiaba a la guerra era que cortando la cabeza se terminaba con el cuerpo. En la realidad, los cárteles reaccionaron como la hidra en la mitología griega. Al cortar la cabeza, se multiplicaron las cabezas y se disputaban el control del cuerpo. Y la población civil también fue víctima específicamente de este proceso porque muchas de las detenciones que se realizaban eran totalmente arbitrarias y se fabricaban culpables para complementar estadísticas que pudieran ser mostradas como una total victoria. El abogado José Luis Gutiérrez Guzmán, director de Asistencia Legal por los Derechos Humanos, denunció estas prácticas y un sesgo marcado en las detenciones hacia mujeres e indígenas. Hemos recorrido muchos centros penitenciarios y recorriendo estos centros penitenciarios empezábamos a identificar un patrón muy importante, el uso y el abuso de la prisión preventiva. Y veíamos por qué había mujeres o personas indígenas que estaban siendo víctimas de un uso y abuso de la prisión preventiva y que, dicho sea de paso, la gran mayoría de las personas que estábamos identificando eran personas que estaban acusadas por delincuencia organizada, secuestro o de cualquier delito contra la salud. Específicamente ha afectado a las mujeres y a las personas indígenas. En donde este contexto que tenemos en la justicia, ¿no? Sabemos que históricamente hemos tenido graves problemas con el tema de la justicia, el tema de la fabricación de culpables, el tema también derivado, por supuesto, de esta guerra contra el narco, donde se le declara la guerra a los grandes cárteles, pero sin duda, para llenar números, empieza a haber detenciones arbitrarias e ilegales de mujeres, de personas indígenas, que en su gran mayoría, muchas de esas personas aún hoy siguen en proceso. Mientras personas inocentes eran encarceladas para completar planillas de Excel que sirvieran para maquillar un fracaso inocultable, la cantidad de homicidios civiles en el sexenio superó las 100.000 víctimas. Las personas que desaparecieron solo en esos 6 años y que continúan desaparecidas a día de hoy alcanzan las 17.000, según distintas estimaciones. Lo que no le faltó a este fracaso fue financiamiento. El gasto del Estado dedicado a esta interna en narcotráfico se duplicó durante los 6 años de la presidencia de Calderón. Gastar el doble de plata para obtener el doble de muertos. Calderón no se ajusta a los parámetros de la ética ni de la ley, pero las justas proporciones de la matemática parece que sí son lo suyo. Pero lo que no viene de las matemáticas, sino más bien de la política, es otra de las motivaciones, que también es una motivación espuria, que Felipe Calderón Hinojosa habría tenido que desatar esta falsa guerra contra el narco, porque hay que legitimarse, y voy a dar un poco de contexto. Calderón accedió a la presidencia, según los resultados oficiales, por un escasísimo margen de 0.62% respecto a la cantidad de votos que obtuvo López Obrador en ese entonces. Y estas elecciones fueron denunciadas como fraudulentas. Calderón llegaba a la Asunción rodeado de mucha sospecha. Para Jesús Lemus, otro periodista especializado en materia de narcotráfico, ese contexto es una clave en la guerra desatada por el gobierno. Poner al ejército en la calle era una manera de lograr estabilidad para un gobierno que nacía débil. Lo que detona esta guerra ni siquiera es un hecho de violencia o que tenga que ver con el narcotráfico. Es el temor de Felipe Calderón a ser señalado por los grupos de izquierda de la usurpación que hizo del poder, del robo que tuvo de la presidencia de la República en el triunfo electoral que le hizo Andrés Manuel López Obrador. Y él se siente más cómodo sacando al ejército para sofocar cualquier represión social que se pudiera presentar. Claro, la tapó, la hizo pasar como que era de guerra contra los grupos de la delincuencia organizada, pero en realidad lo que detona la formalización de la guerra contra el narcotráfico es el temor de Felipe Calderón a ser destituido por las masas del cargo que nunca lo eligió la gente. Otro subproducto de involucrar a las Fuerzas Armadas en la lucha contra el narcotráfico fue la multiplicación de las denuncias por violaciones de los derechos humanos. Además, como ocurre en todo el mundo, las Fuerzas Armadas tienen sus propios tribunales para juzgar el desempeño de sus integrantes. El corporativismo alimentó entonces la impunidad. La cara más brutal de esta fracasada guerra contra el narco fue la aparición de un nuevo flagelo que México no padecía, el paramilitarismo representado en el grupo conocido como los Zetas. En un primer momento, los Zetas eran un grupo armado que trabajaba para el cártel del Golfo. Y fue creado por un militar, Arturo Guzmán de Sena, que había sido entrenado por el ejército
ejército israelí, y entre sus primeros integrantes también se encontraban oficiales que habían pasado por la Escuela de las Américas, que es la institución en la que Estados Unidos entrena a militares latinoamericanos en técnicas de contrainsurgencia que incluyen, obviamente, la tortura. Yo creo que gente divina, gente buena, gente de bien. Divina, gente de bien. Arturo Guzmán de Sena formó los Zetas reclutando militares de élite de las llamadas Fuerzas Especiales, en particular del GAFE, Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales, y de esta manera los narcos, en particular el Cártel del Golfo, accedió a un sicariato de élite con mano de obra bien formada e entrenada. Luego de trabajar para el Cártel del Golfo, los Zetas terminaron independizándose, formaron su propia organización criminal y, como no podía ser de otra manera, terminaron enfrentándose a sus antiguos jefes. El enfrentamiento fue tan cruento que poblaciones enteras en la frontera entre Tamaulipas y Texas se convirtieron en pueblos fantasmas. Algunas de las masacres perpetradas por este grupo, nos vamos a ahorrar describirlas, pero créanme, superan lo más macabro de lo más macabro. Los Zetas marcaron un salto cualitativo en el ejercicio de la violencia ligada al narcotráfico, y a modo ilustrativo de su poder de fuego, durante la detención en Tamaulipas de uno de sus fundadores, Jaime González Durán, fueron incautados 500,000 cartuchos, 400 armas y 287 granadas. ¿De dónde habrán llegado, no? La guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón pretendía que las Fuerzas Armadas combatieran a las organizaciones criminales. Los Zetas son la metáfora y la hipérbole de su fracaso. Militares de élite formando su propio cártel y cometiendo crímenes indescriptibles. Gracias, compañeros. Hay una caída institucional gravísima en América Latina, y donde el caso más grave no son solo los casos ya conocidos, Cuba, Venezuela, saludos a los venezolanos aquí presentes. Hoy el caso más grave es México. Nadie lo está tomando con seriedad, en mi opinión. Parece business as usual, pero si hace 2 años, en una mesa que conseguí con el presidente Aznar en la Fundación Internacional para la Libertad de Vargas Llosa, decía yo que México era una democracia. Felipe Calderón hablando desde España en el mismo escenario con José María Aznar y Vargas Llosa sobre la democracia, el deterioro de la democracia.